Hola amigos, buenas tardes en este jueves 20 de abril de 2023. Estamos 16 y saludamos a Inesa Malvina. Gracias por la invitación. Luego te respondo, Inesa, luego te respondo. En Amazon, si me pones un mail a fcondetorrens@hotmail.com, te responderé. Nos llama Juan Francisco Leiva G. Juan Francisco Leiva, desde Parla. Buenas tardes a todos y a todas. Salud. Juan Antonio nos dice saludos, Fernando, buscadores y buscadoras. Desde Santa Pola, Alicante. Margot Rodríguez Gómez, buenas tardes a todos. Claudia Barba, buenas tardes a Fernando y amigos buscadores. Carmen Martín, saludo a Fernando y a todos los buscadores y buscadoras. Carolina Arriagada, buenas tardes, noches. Fernando, buscadores, saludos desde Chile. Pedro Calvo, virtud, salud y belleza. No está mal. Yule nos dice Caixo Danorí, Musus desde Álava. El Tucán Volador, buenas tardes, profesor. Saludos, buscadores. Bien, hoy tenemos un tema más amable. La conquista del buscador. Me faltaba Paco Navas, que nos dice buenas tardes, Fernando, y amigos, amigas, buscadoras, buscadores. Asunta Cañellas, saludos a todos desde Zaragoza. Y Nodroc, buenas tardes a todos, soy nuevo en los directos, ya he visto todos los vídeos del taller. Estupendo. Pero no basta solo verlos, Nodroc, como ya sabes. Spidergram nos dice buenas noches. Bien, hemos visto cómo hace la conquista un maltratador. Ahora vamos a irnos al extremo opuesto del sendero, del camino, y vamos a ver unas ideas de la conquista hecha por un buscador. Y vamos a distinguir tres tipos de personas completamente diferentes. Los malas personas, así les llamaremos en lo sucesivo, no diremos nada de otra forma de llamarles, los malas personas, los don Juanes, todos sabéis lo que es un don Juan, y los buscadores, que están situados a lo largo del camino. Los primeros son de los niveles 1 y 2, los don Juan son nivel 3A y 3B, si fueran 1 o 2 serían malas personas, y el buscador está en el nivel 3C o en la rampa de acceso. ¿Qué buscan cada uno? ¿Qué buscan estos tres arquetipos? Pues el maltratador busca una víctima dócil y por eso evitará las personas con carácter, con genio vivo, las evitará. Busca personas fáciles de dominar. El don Juan busca un contacto inmediato. Un contacto inmediato. Completamente distintos los dos de lo que busca el buscador, que busca un proyecto vital, una persona para compartir su vida. Y, por tanto, para eso hace falta conocerse. Alguien me ha puesto una objeción como de que lo que yo digo valía para antes, pero que ahora las cosas han cambiado. Bueno, lo que aquí se dice, lo que yo digo, es adaptado con vocabulario actual, pero es el conocimiento de los maestros griegos. Y ese estaba vigente hace 2500 años. De forma que en 2 generaciones podrán cambiar las costumbres, lo que es más habitual, ciertas tendencias, ciertos enfoques, pero buenas personas, gente intermedia y malas personas ha habido y habrá siempre. Y la forma de driblar, jugar en el campo de juego con esos, por lo menos el conocimiento, yo defiendo que se mantiene. Porque lo que hace la mayoría, que no sabe, no manda sobre la minoría
más evolucionada que sabe cómo son las cosas y cómo tiene que reaccionar ante los demás elementos de la jungla. Y los buscadores son esa minoría evolucionada. Y por tanto, pues si en 2500 años el conocimiento era válido, y lo es válido siempre, como estáis comprobando vosotros en vuestras experiencias propias, pues sigue siendo válido. Vamos a ver, de los 3 tipos que hemos dicho, vamos a ver cuántos son, qué porcentaje, porque nos puede dar una idea de la situación en que está el buscador. Y hemos dicho que el 50% vienen a ser malas personas. 50%. Buscadores dijimos que eran el 3%. Hoy lo reduciremos al 2% para que salgan las cifras más exactas. Entonces, quedan entre medio los niveles 3A, 3B y 3C, que son el 48%. Y dividido entre 3, el 16%. Entonces, en pura teoría, habría 16% de nivel 3A, 16% de nivel 3B y 16% de nivel 3C. Los niveles 3A y 3B son personas que todavía no tienen la ética incorporada a su personalidad y no van a ser objetivo, lo vamos a ver, de un buscador que busca pareja para compartir la vida. No van a ser. Por tanto, hay ahí un 32% que no va a ser una continuidad agradable y feliz. Queda un 16% en teoría. Pero si los niveles 1 y 2 están tremendamente nutridos y tremendamente poblados y en la rampa estamos solo el 3%, no cabe pensar que esto es uniforme, no, es de más a menos. Por tanto, no será 16, 16 y 16, 3A, 3B y 3C, sino que será mucho más que el 16 y mucho menos que el 16. Pongamos que sea el 10 o el 8. El 8 o el 10% del total de personal será chicas que para un buscador merezca la pena contactar y conocerse bien. O chicos que para una buscadora merezca la pena contactar, conocer y conocerse bien. Así que en torno a un 10%, si añadimos el 2% de buscadores, en torno a un 10% serán las personas que puedan encajar con lo que un buscador va queriendo encontrar. Alguien, una persona con la que poder compartir su vida. Un 10%. Luego, si uno va simplemente por la calle, pues tendrá que conocer a 10 para encontrar una persona con la que poder compartir la vida. A grosso modo. De forma que se trata de vivir una vida feliz a su lado. Buscar una persona seria con la que se pueda vivir una vida así. Antes se le llamaba noviazgo. Ahora, pues quizás se le llama tener pareja. Pero la característica que tiene que tener el buscador para estar bastante seguro de que ha encontrado su pareja idónea es que tiene que ser muy feliz con ella, cuando está con ella. Entonces es señal de que se acertó. ¿Y cuando se es muy feliz? ¿Dónde buscar a alguien para ya realmente estar feliz a su lado? Pues no donde pululan las malas personas, no en sitios de alterne, en salas de fiestas, discotecas, fiestas de pueblos, porque es fácil que a ese lugar vayan los maltratadores y los don Juanes. Mejor, quizás, en los lugares que se frecuentan normalmente, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio. En la empresa, en la facultad, en el centro de enseñanzas profesionales, allá donde son iguales,
allá donde son personas iguales que están, por lo menos, intentando formarse en cosas parecidas. Y cuando se esté en esos sitios, el buscador tiene que estar con las antenas bien levantadas, bien atento, para captar cómo son las personas que él quiere buscar como compañeras de vida. Hemos hecho una división de los hombres. Vamos a hacer también una clasificación de las hembras, de las chicas, de las mujeres. Esto se daba ya en mis tiempos, hace 2 generaciones, y se dará también ahora. Hay, yo podría decir, vamos a quitar las maltratadoras porque no creo que son número suficiente para formar un grupo, pero sí hay chicas que buscan conseguir un hombre con futuro resuelto y lo buscan con su cuerpo. Bueno, pues no se respetan y un buscador tiene que respetarla a la persona que comparte con ella la vida. Por tanto, es fácil que no sea esa la elección adecuada. Y hay que estar atento a ver quién busca el contacto físico con el cuerpo para decir que no, para buscar en otro sitio. Como el objetivo del buscador es conocer a fondo a una cierta persona, cuando tenga indicios de que quizás ha encontrado a esa persona, pues lo que hay que hacer es salir muchos meses, incluso algún que otro año, porque de visita todos somos estupendos, magníficos, impecables, pero de visita. Entonces, hay que salir más para conseguir confianza, generar confianza con ese trato y ver si efectivamente se mantienen las buenas posturas iniciales, porque el maltratador no las mantendrá. Empezará a dar indicios de que él busca algo muy concreto. Ya lo dijimos, aislar a su pareja. Y por tanto, pues no hay que conceder ninguna intimidad hasta darse cuenta de que efectivamente el otro es una buena persona y no un maltratador astuto que aplica la técnica del aislamiento. De forma que eso, salir. Y entonces, pues hablar de gustos, de aficiones, de aspiraciones, de habilidades, de experiencias en el amor, de los deportes que a uno le gustan, de la familia como es, de qué tal se lleva con la familia, sobre todo con sus padres, y vosotros ya lo sabéis, con el progenitor del sexo opuesto. Y en esas conversaciones, que serán muchas, de muchos días, de muchas horas, una cosa que habría que decirle al buscador es que él hable el 50%, eso o menos, que no hable más del 50%, que le deje hablar a la otra persona, porque para conocerse hay que hablar y hay que saber lo que dice y hay que estar atento a lo que dice, para buscar indicios. Si la otra persona habla mucho más del 50%, eso va a ser fácilmente posesión ideológica. Y eso no es bueno, porque si eso es al principio de conocerse, luego se intensificará. Hay que saber estar en silencio con la persona con la que se quiere o se intenta o se piensa que se va a formar pareja. No debe haber una compulsión a hablar, porque hay que disfrutar de la simple compañía y hay que ver si la otra persona disfruta de la simple compañía. Hay que saber estar en silencio. Un buscador sabrá si está enamorado cuando sienta que está en el séptimo cielo cuando está con ella. En un bar, en una cafetería, en un parque, sentados en un banco, pero está en el séptimo cielo. Y entonces, si se verifica esto, no es problema
ni, ni la distancia ni la edad. No es problema la distancia. Y de eso tengo buenas referencias, porque tanto hace 2 generaciones como ahora cabe el contacto virtual por carta o por mail o por teléfono diario. Y por tanto, eso evita el problema de la distancia. La edad tampoco es problema. Si hay amor entre los dos, si hay amor de los dos, si el amor es mutuo. Porque la mujer vive más que el hombre. Estamos en una sociedad machista y en esta sociedad está el tópico de que el chico tiene que ser 2 o 3 años mayor que la chica, o como mínimo igual, pero no que sea más joven. El varón tiene que ser mayor que la mujer, porque así tendrá más experiencia. Esto es un tópico de una sociedad machista, porque en otras sociedades que no son la occidental, todavía es más aguda esta diferencia de edades, y lo sabéis. De forma que debemos luchar contra ese tópico absurdo de preponderancia, de en realidad a lo mejor es que el varón tiene que ser mayor que que la mujer para que haya tenido ocasión de madurar al nivel de lo que está la mujer. La estadística dice que la mujer vive más que el hombre. Yo tengo hecho una estadística pequeña, pero que refleja, porque son cogidas personas al azar, parejas al azar, que refleja la realidad de que la mujer vive bastantes años más que el hombre. Yo sé de una pareja que la mujer era 3 años más joven que el marido. Y sin embargo, la diferencia de la fecha de fallecimiento de ella a la fecha de fallecimiento de él es que ella falleció 16 años después que él. No 3 años menos, sino 16 años. Es decir, que hubo una diferencia de 13 años en las edades. Otra pareja tenía los dos igual, los mismos años. Y los dos también murieron el mismo año, a los mismos años. Miento. Sí, a los 93. Y otra pareja tenía ella 5 años más que él. Él murió a los 65 y ella a los 85. Es decir, que vivió 25 años más que él. O sea que por estadística es sabido que la mujer vive del orden de 12 años más que el hombre. Por tanto, no siendo la diferencia de este estilo, la diferencia de edad no tiene por qué ser dificultad. Es un tópico fruto de la sociedad en que vivimos, que es, ya lo sabemos, una sociedad machista. Hay otro tópico. No estoy preparado para tener hijos por parte del padre o por parte de la pareja del hombre. Para mí que esto es el reflejo de un guión de Hollywood. En las películas es frecuente que diga el protagonista masculino, no estoy preparado para los hijos. Y esto ha pasado ya a la generación de espectadores. Lo que sucede es que la mujer lleva al hijo dentro durante 9 meses y lo nota. Y le coge cariño a ese ser que ella está formando y que va a ser su hijo y que lo alimentará a ella. El padre es ajeno a esa relación tan intensa y tan íntima. Y además tiene menos corazón. Es más frío, es más mental. Entonces, no se puede tener cariño por lo que no se percibe. Y el padre no percibe al hijo que se crea en las entrañas de la madre. Pero cuando lo tenga en brazos
o cuando el pequeño bebé le sonría, porque un día le sonreirá, entonces nace el cariño. Entonces el padre lo siente suyo y acaba esa sensación de alejamiento. Para querer, en la relación padre-hijo, para querer hay que rozarse. No se puede querer o es difícil querer mentalmente a un ser que no sabes dónde está. Hay que verlo, hay que cogerlo y entonces se supera el tópico de no estoy preparado. Ese es un tópico mental y es un tópico de inexperiencia, de un padre, de un muchacho, de un hombre con inexperiencia. Felizmente los hijos crecen poco a poco, muy lentamente, casi están estancados en su edad, pero no, crecen. Y eso nos permite a los padres, a los progenitores, aprender a ser padres por el método de prueba y error. Uno comete errores con los hijos y se da cuenta de que ha cometido error, bueno, pues ya la próxima vez no lo cometerá. También el maltratador puede fingir toda esta operación de ser amable y ser atento y ser exquisito con su pareja, futura pareja dócil. Pero si el trato se prolonga durante tiempo, al final va a empezar a dar indicios, los que ya dijimos en el taller pasado. Y la chica, ella, podrá huir antes de que sea tarde. El don Juan no, el don Juan se delata enseguida, porque él tiene un horizonte de horas. Él va directo al grano. Y por tanto, la chica seria, formal, que se respeta, se puede dar cuenta y poner prueba. Hace no mucho vi en un vídeo una chica muy guapa que se quejaba de que los chicos son todos iguales y buscan lo mismo. Están contigo, pero luego desaparecen de tu vida. Si va a buscar a donde no hay más que don Juanes, pues sí, es cierto, pero no hay que buscar allá. Hay que buscar con las antenas levantadas en sitios normales, no en sitios de ligue. De forma que en esto de hoy, que es el proceso de acercamiento, se continúa con un vídeo que no he podido ponerlo en la descripción de este vídeo, pero que lo pondré cuando acabe este vídeo 83, sobre cómo educar a los hijos. Con mucho cariño, con mucho contacto, con mucha dedicación de tiempo, porque todo eso tiene que ser disfrute para el buscador, igual que fue disfrute conocer a la madre de esos hijos y estar con ella simplemente charlando. No hace falta buscar más cosas, simplemente tratando y disfrutando con esa compañía mutua. Y esto es, amigos, el tema de hoy. Vamos a ver de qué da de sí las preguntas que algunos ya habéis empezado a hacer. Ya he contestado a la primera, a la de Inés Malvina. En el exterior de España hay que comprar ese libro que indicas a través de Amazon. Si me pones tu mail, te daré un enlace directo para que lo puedas encontrar. No se puede mandar libros a Sudamérica. Me queda decir el mensaje de Paco Navas. Buenas tardes, Fernando y amigos buscadoras y buscadores. Asunta Cañella, saluda a todos desde Zaragoza. Nodro, que también lo he leído antes. Y Spider-Dram, que dice buenas tardes. Matías, hola a todos, compañeros. Fernando 2012, muy buenas noches a todos. Aina Canet, buenas noches, Fernando y amigos buscadores. El tucán volador, por supuesto que la sabiduría griega aplica y aplicará en todo tiempo.
Sí, esto es un comentario a raíz de la objeción que alguien me ha puesto de que yo buscaba otras cosas, buscaba las 4 preguntas clásicas de quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy, pero vi que los maestros griegos tenían enseñanzas que respondía a todas estas cosas. Y me pareció una doctrina idónea para el hombre y la mujer del siglo XX y del siglo XXI. Eh, no tiene las objeciones que se le pueden hacer a la doctrina estándar, a la doctrina más frecuente, más conocida en Occidente. No tiene. Y cuando empecé a divulgar por la radio, que estuve 3 años, vi que los comentarios que hacía la gente eran en el sentido de que efectivamente esta doctrina gustaba, la doctrina de las reglas y de los círculos. Y en los talleres que he dado, que han sido muchos y con mucha gente, nadie me dijo, Fernando, esto que tú dices yo lo he aplicado y no funciona. No, no, les funciona. A los que son buscadores y los que no se van. Dice el Tucán Volador, una confesión muy valiosa. En mi juventud era tipo Don Juan. Bueno, pues enhorabuena porque has conseguido medallas en tu caminar por la vida, Tucán. El pasar de Don Juan a ser buscador es toda una hazaña, porque has dado un salto cualitativo muy importante, muy importante. Dice Maximilian Soderstrom, buenas, don Fernando, ¿de qué me he perdido? Bueno, ya sabes, Maximilian, que yo lo que sé lo enseño. Y lo he enseñado en 3 ocasiones. Con la web, con una primera serie de vídeos sin consultas, sin chat, no en directo, y en tercer lugar, con estos vídeos en directo. Y este es el número 83. O sea que no sé si te has perdido 82 talleres. Tampoco te voy a invitar a que los vayas viendo, pero realmente el no ser buscador es perderse algo. Esto que lo enseñe el que da los talleres, pues puede tener poco valor, pero si lees atento las preguntas y los comentarios de los buscadores asistentes, verás que efectivamente el ser buscador es estar en la delantera de la humanidad, ser de las personas más felices. Y felicidad tenemos todos el chip de buscarla. Lo que pasa es que los que no son buenas personas no la pueden encontrar. Los que son malas personas no la pueden encontrar. Los don Juanes no la pueden encontrar. La pueden encontrar solamente las personas del nivel 3C, que tienen ya la ética incorporada a su forma de ser, a su mochila, a su esencia. El que no es buscador se pierde todo esto. Y si lo pierden, el 90% de las personas. Ojalá, Maximilian, tú no estés en ese 90%. Por lo que sé, puedes perfectamente no estar. Pero si algo no te atrae de este camino, no te preocupes, no lo sigas. Ya te llegará el momento. Carolina Arriagada nos dice, es una enseñanza muy valiosa, lo que ha comentado hoy Fernando. Bueno, pues me alegro, Carolina. Yo empecé bien, y yo hablo mucho, en parte, hablo de mi experiencia. Porque yo empecé a ir a bailes cuando yo tenía 19 años y tenía un título al alcance de la mano. Ese curso iba a acabar una carrera. Y eso te da un cierto valor y te permite conocer a todo tipo de chicas. A todo tipo. Spider dice, desde los 20 a los 26 aproximadamente fui algo similar a un don Juan. Vaya hombre, esto es una
es un coche escoba de Don Juanes transformados. Pero luego conocí a mi pareja actual y supe que debía seguir con ella para siempre. Tenemos un hijo de 5 años en común. Bueno, pues también te hago extensiva, Spirit Drum, mi enhorabuena que he dado al Tucán volador. Ya he dicho que el Don Juan está en el nivel 3B o 3A y el buscador está en el nivel 3C. Previsiblemente los dos estabais en el nivel 3B ya al final, y cuando habéis tenido un contacto con alguien del nivel 3C, habéis visto la ventaja, el adelanto que supone una persona del nivel 3B. Y eso sin haber cielos. Madre mía. Y eso sin haber contactado o venido a ningún taller. De forma que, pues muy bien. Dice, sigue Spider-Man. Por suerte, nunca le hice daño a ninguna chica. No. Es que un Don Juan no es maltratador. Un Don Juan no hace daño. Y por tanto, pues es normal. Dice Maximilian, bueno, me refiero a lo que hoy está transmitiendo. Por cierto, gracias por la ayuda. Sí, es que yo respondí al primer mensaje diciendo que, con un segundo mensaje, que espero que haya llegado, diciendo que en el taller de hoy respondería a algunas de las cuestiones planteadas y que el taller se considerase como parte de la respuesta segunda. De forma que intenta buscar por YouTube la respuesta segunda, del que este taller forma parte. Dice Fernán 2012. De todas formas, Maximilian, si algo no queda claro, pónmelo en un comentario posterior. Dice Fernán 2012. La agenda de género afecta a los buscadores más jóvenes al día de hoy. Bueno, la agenda de género. Me temo que no estoy muy impuesto en qué significa la agenda de género. Así que si no respondo plenamente en la diana, indícamelo, Fernán. Yo a las modas que han surgido recientemente, en los últimos 3 o 4 años, no hago mucho caso. Yo estoy repitiendo en este taller lo mismo que dije en los talleres anteriores, no sin chat, y lo mismo que está puesto en la agenda, en la web Sofía Originals. De forma que lo que afecta a los jóvenes en el día de hoy es que tienen que ser nivel 3C para ser buscadores y poder hacer estas cosas, y tienen que encontrar una persona, una pareja, que sea también del nivel 3C. O bien del nivel 3B, pero al final, para que en contacto con ellos le pase lo mismo que ha pasado a 2 buscadores que están presentes en este taller. Entonces, si se da eso, pues no importa que sea el día de hoy o hace 30 años o hace 60 años, porque el ser humano, la doctrina que vale para el ser humano, vale para el ser humano de hoy y para el ser humano de hace 2500 años. Lo que pasa es que ahora hay más buscadores que los que había hace 2500 años. El Tucán, de todas maneras, ya digo, Fernán, añádeme algo si lo de agenda de género no doy muy bien con lo que es, porque ya os digo que yo hago muy poco caso a lo que
las modas últimas. El Tucán Volador dice, Fernando, un punto importante es que ya no puedo extraer la felicidad del otro. La felicidad debe estar dentro de mí y complementar. Sí, claro, claro, claro. Eso se llama, Tucán Volador, eso se llama nivel de evolución. ¿Comprendes? Cuando os digo que debéis estar en el nivel 3B, eso es deciros que tenéis que tener el nivel de evolución para haber incorporado ya la ética en vuestra forma de ser. Y eso es un trabajo que hay que hacerlo antes de venir a estos talleres. Por eso estos talleres y el ser buscador es tan exclusivo, tan selectivo, tan extraordinario, tan poco frecuente como el 3%. Por eso tenía razón Duns Scotter y Eugen en el siglo IX cuando decía que la autoridad para escuchar al que sabe y para apreciar la sabiduría está en el interior del oyente. Está en el interior de todos vosotros. Si no, no estaríais aquí. Sí, completamente cierto, Tucán. Hay que ser felices cuando estamos solos. Y hay que ser felices cuando aún no hemos encontrado a nuestra pareja futura. Por lo menos una parte importante del tiempo. O hay que estar en disposición de hacer lo que haga falta, los ejercicios que hagan falta para conseguir ese bienestar y esa autoestima. Dice Paco Navas, ¿elegimos nuestra pareja desde el más allá? ¿Que sea la pareja ideal para nuestra evolución quizás? No, Paco, no. No, yo creo que no. No elegimos el hogar donde debemos nacer para superar el fallo más gordo que tenemos. Y quizás que esa tentación, ese obstáculo, esa dificultad se repita varias veces con el fin de que a la quinta o a la décima lo superemos. El detalle de con quién compartir la vida a mí me pega que no es de ahí arriba. De ahí arriba es una preocupación de tu evolución, que es el motivo principal de tu vida, no la pareja. La pareja, si eres suficientemente vivo, inteligente y astuto, ya la encontrarás. Dice Claudio Barba, la información específica sobre malas personas que incluyes en este taller es imprescindible. No la tuve presente y así me fue. Mal. Hoy comprendo y me alegro. Me alegro, Claudia, me alegro. Yo diré que en mi defensa, yo he estado dando esta enseñanza desde el año 2002. En realidad, la di antes, presencial, pero para todo el mundo, también para Sudamérica y para sitios que no fueran Pamplona, San Sebastián y Madrid, desde 2002, con la web, cuando edité mi primer libro. Porque me dijeron, tienes que hacer un blog. Y ya hice blog y web, las dos cosas. Y en la web puse estas enseñanzas. Yo decía en la web que la web era una escuela virtual de sabiduría. Y la persona que me ayudó a convertir la web, a darle forma y poderla poner en redes sociales, me hizo quitar eso de escuela virtual de sabiduría, porque decía que sonaba a secta. Bueno, pero ya sabéis vosotros lo que es una escuela virtual y sabéis lo que es sabiduría, que no es mía, yo la he aprendido. Fernando 2012 dice, lo has bordado, gracias Fernando. Nah, no hay de qué, Fernando, para eso estamos. Y estáis. No olvidéis que un día os tocará a vosotros divulgar. Carolina Riegada dice, pienso que la necesidad de ser buena persona es esencia, no tiene temporalidad. El ser humano requiere evolucionar sí o sí para ser feliz, claro. Por eso es importante mantener ciertos valores y principios. Claro, ya lo ves, Carolina, ya lo ves. Es que el que no es capaz, esto es como el cereal.
cuando ahora el cereal está verde y va a empezar a dorarse o ha empezado a dorarse y en julio primeros, en estas latitudes, estará maduro para la cosecha. Antes no. Bueno, pues se puede poner esa metáfora, esa parábola, em, de esta evolución nuestra, de los niveles 1, desastre, 2, desastre, pobladísimos, con muchísima gente, millones de personas, miles de millones, nivel 3A, 3B y 3C cada vez con menos gente, y la rampa con poquita gente, un 2, un 3%, y la meseta con casi nadie. Entonces, la esencia va evolucionando y siempre, siempre está siendo así, porque para eso está hecho el ser humano, para evolucionar, para crecer, para madurar y para volverse plenitud como la divinidad y participar en su medida, en la medida del humano, en lo que es la plenitud divina. Así que sí, el ser humano requiere evolucionar para ser feliz. No tiene más remedio, no hay otro camino. Por eso, las malas personas de los niveles 1 y 2 no son felices y su comportamiento demuestra que están amargados. Dice Bárbara Arellano, yo me siento feliz hoy conmigo misma. Pues por eso estás aquí, Arellano, Bárbara, por eso estás aquí. Porque tiene que haber una afinidad entre el oyente y el que habla, entre lo que dice y lo que hay en el interior del oyente. Si no hay esa afinidad, yo le llamo merodeador, alguien que entra aquí por casualidad, está 5 minutos o menos y dice, tonterías. Dice CL, si hemos nacido en un hogar feliz, con padres buenos, ¿cómo podemos saber qué hemos venido a aprender? Bien, buena pregunta, CL. CI. Bueno, pues eso puede deberse a que no tienes piedras gruesas que tirar, darte cuenta y superarlas. Que estás bien de mochila, que estás bastante adelantado en el nivel 3 y que estás maduro para empezar a buscar la verdad y adherirte a ella. ¿Cómo saber qué hemos venido a aprender? Los guías. Si estás tan bien como sospecho, entonces te va a ser fácil cumplir con las reglas. Taller 1, 2 y 3. Te será fácil también cumplir con los círculos. Cuando digo cumplir, digo incorporarlos a tu forma de ser, a tu vida, a tu día a día. Y entonces te dirán en el taller correspondiente que te toca atacar la capacidad superior que es más afín a ti. La mente superior, probablemente, o el corazón superior, si fueras chica. Porque en general los hombres son más mentales y el camino más fácil lo tienen con la mente superior, y las mujeres son más emocionales y el camino más fácil lo tienen con el corazón superior, aunque es mayor la exigencia. Entonces, te costará poco y eso será una confirmación de que no tenías que aprender nada de especial, de situaciones difíciles en tu hogar, sino que estabas ya preparado para aprender fuera, aquí o en otro sitio, los secretos, lo que hay que hacer para poner en marcha las capacidades superiores. Cualquier taller, cualquier camino,
cualquiera que enseñe, cualquier docente, tiene que enseñar a desarrollar las capacidades superiores. No importa que lo llame de otra forma. Lo puede llamar yo superior, lo puede llamar superego, lo puede llamar como quiera. Lo puede llamar centrarse, puede emplear distintas palabras, pero el concepto tiene que ser el mismo. Hay que poner en marcha las capacidades superiores que tiene el ser humano concedidas por la divinidad. Y esas capacidades dan seguridad, certeza, verdad, saber la solución de los problemas que se presentan en la vida. Y cuando llegue al corazón superior, disfrutar del gozo sin causa. Del gozo por sí mismo, por ser como eres, por conseguir estar allá. De forma que, pues, ese es el camino que tienen los buscadores. Y diría que estás muy cerca de serlo, CI. Dice Bárbara, espero con alegría los jueves para seguir aprendiendo de usted. Bueno, pues bien, me alegro mucho de tener una nueva buscadora en este taller. Miguel Ángel Menor dice, buenas tardes amigos buscadores, considero que serviría para evaluación de cada uno los porcentajes en cada uno de los grupos, diferenciando porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres. Si pudieras ayudar a conocerlo. Vamos a ver, no entiendo la sugerencia, Miguel Ángel. Serviría de evaluación, para evaluación de cada uno, los porcentajes de cada uno de los grupos, diferenciando porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres. Si pudieras ayudar a conocerlo. Me lo tienes que explicar con un poco más, matizando un poco, porque no entiendo de qué ayuda os podría valer diferenciar el porcentaje de mujeres y de hombres. Buscador, yo digo buscador y no digo buscadora en general porque el buscador ya comprende a los dos. Cuando hablamos de buscadores, estamos hablando de hombres y mujeres que están empezando la rampa, subiendo, perfeccionándose, evolucionando. De forma que yo los uno siempre, porque son lo mismo. Sus esencias son las mismas. Es posible que antes hayan sido mujeres si ahora son hombres y que hayan sido hombres si ahora son mujeres. O sea que el sexo es circunstancial de esta existencia, pero las anteriores habrán sido lo que cada uno haya elegido. Bueno, ya te he entendido, Miguel Ángel, ya te he entendido. Cuando te toque, vuelvo al tema. El Tuján Volador dice, y sé que todos tenemos nuestros días grises, pues afrontarlos y vivirlos también, ni modo. Sí, efectivamente. Los buscadores tienen días grises porque la rampa no es una recta, es una quebrada. Y solo en la meseta es una recta. Y no hay altibajos. Eso también lo hemos dicho en algún taller anterior. En la meseta no hay días grises. Por eso es una gozada estar en la meseta. Spiderman dice, un amigo tiene 39 años, como yo, y no puede encontrar pareja. Ni siquiera perdura con parejas inestables. Es como si tuviera una traba psíquica o algo por el estilo. Bueno, es que, Spiderman, no me has dicho lo fundamental. No me has dicho de qué nivel de evolución es tu amigo de 39 años. Y esa información es básica para poder explicar por qué le pasa eso a tu amigo. Yo, cuando alguien en los talleres presenciales me decía, pues mi madre, mi padre, mi hermano, esto y lo otro. Y yo le decía, no, amigo, aquí presente, inútil. No vale nada que digamos a tu amigo que no está aquí.
ni a tu padre, o a tu madre, o a tu pareja, que no está aquí. Si no está aquí, es porque está verde, como el trigo verde, para estar aquí. Y por tanto, tú no puedes modificar su nivel de evolución, su forma de ser, su capacidad de entender. No puedes modificar. La única solución sería que él quisiera venir aquí. Él sabe que tú vienes y él no viene. Luego, no puedes hacer nada por él. Y yo no te puedo decir por qué ese amigo tiene ese problema. ¿Será traba psíquica? Puede ser muchas cosas. Puede ser que su madre le haya tarao psicológicamente para la relación con el sexo opuesto. Que él no haya cambiado el gusto, pero que tenga unas restricciones anímicas, emocionales, mentales, y no se le dé bien entender a las mujeres. Puede ser. Pero también puede ser que él tenga unas asignaturas pendientes tan gruesas que choque en cuanto se relacione con alguien que no sea hombre como él. De forma que pueden ser cosas muy distintas. Y no te puedo decir, Miguel Ángel, perdón, no te puedo decir, Spiderman, ¿qué le pasa a ese amigo tuyo? Me tienes que decir de qué nivel es. O si puede ser que la deformación sea propia suya o contagiada por su madre. Miguel Ángel Medrano dice, de los 3 grupos referidos, malas personas, don Juanes y buscadores, para saber factores de riesgo para quienes caminan por esta dimensión. Ya, bueno. De los 3 grupos de hierro, malas personas. Malas personas, yo diría que mayoritariamente son hombres, pero no me atrevo a decir un porcentaje de cuántas mujeres hay malas personas y cuántos hombres hay malas personas. Porque en la sociedad en la que estamos, al ser machista, desvirtúa, con el tratamiento desvirtúa los porcentajes. Y no se puede saber. Yo creo que no se puede saber. En Don Juanes puede ser que haya chicas que sean Don Juanes, entre comillas, pero parece ser que es más cosa de los machos. Por esa preponderancia y ese complejo de superioridad que han tenido ancestralmente. Y buscadores, pues si yo tengo que atender a la estadística de personas que han acudido a talleres, todos los que he dado, te diría que la mayor parte de buscadores son mujeres. No me atrevo, aquí no he hecho estadística, porque no he hecho estadística, podía haberla hecho, a lo mejor la hago, pero en los presenciales es clarísimo, la inmensa mayoría mujeres. Procuraré tener esto en cuenta, Miguel Ángel, a ver si saco algún dato de mis muchas fuentes. Carolina Regadas dice, en mi opinión, el nombre de Escuela Virtual de Sabiduría me parece muy bueno. Es el que yo le puse cuando me decidía, en 2002, me decidí a ponerle nombre. Esto era una escuela de sabiduría. Como las escuelas de sabiduría que existieron con Sócrates en Atenas, con las escuelas que fundaron los nietos de Sócrates ideológicos, porque fundaron escuelas, por ejemplo, en Elis, por ejemplo, en otros sitios también, en Alejandría, en Nicópolis. O sea que, bueno, ella decía que sonaba secta y que no me lo recomendaba. Y como ella sabía de redes sociales y yo no tenía ni idea, pues le hice caso. Más bien es un título que se posiciona en un nicho de conocimiento y llama la atención.
Sí, Carolina, pero llama la atención de gente como tú. ¿Mm? A lo mejor a las gentes que no están tan cerca del conocimiento les puede repeler o les hace sospechar. Sí, para un buscador que está en el nivel 3C, el que le hablen de sabiduría o de conocimiento es un factor positivo, que le va a llamar la atención y le va a atraer, pero para el 3%. Lo que pasa es que yo creo que mi profesora de redes sociales, pues no lo entendió así. Paco Nava dice, la pareja ideal para nuestra evolución sería aquella que nos permita dejar atrás el personaje. Sí, aunque dejar atrás el personaje, que entiendo que es el ego, no tiene que cifrarse ni responsabilizarse nuestra pareja, sino nosotros. La mejora, la evolución, la hacemos nosotros. Con nuestra pareja vamos a formar un hogar muy estructurado y muy unido y muy idóneo para que vengan hijos con alto nivel de evolución. Eso sí, ¿eh? Pero ella nos ayudará a nosotros, indudablemente. De la misma forma que nosotros también en algunas cosas le ayudaremos a ella. De forma que no le pidamos a la pareja que haga lo que no hacemos nosotros. Ella debe colaborar. Y como se dice en otro taller, los dos tienen que construir. La responsabilidad es al 50%. No es más del macho que de la hembra. La responsabilidad es al 50%. Y diría, la responsabilidad es mayor para el más evolucionado. El que está más arriba es el que tiene que dar más, el que tiene que aportar más, el que tiene que decir el ambiente que tiene que haber en ese hogar. Si es hombre no tendrá dificultad, no tendrá problemas, pero si es chica, a lo mejor los tiene. Sobre todo si no acertó plenamente en la elección y se ha encontrado con alguien que es un poco manipulador, psicológico. Dice Spider-Dram y contesta a mi reclamación de antes. La madre de este muchacho es de mal genio. Si es de mal genio, es fácil que sea posesiva. Y si es de mal genio y posesiva, es fácil que sea deformante. Es decir, maltratadora psicológica. Y entonces este hombre habrá sufrido mucho de niño y de joven. Máxime si él es el hijo único o el hijo mayor, primogénito. Porque generalmente las madres posesivas y de mal genio y autoritarias se desahogan con el mayor, porque es el que más está a la altura de toda la prole. Con el mayor puede meterse, pero con los pequeños todavía no, porque son demasiado pequeños. Y conforme el mayor crece, él sigue siendo el, la diana ideal, el blanco ideal para el mal genio, la posesión y el maltrato que tiene necesidad esa mujer. De forma que con este dato que me das y lo que yo añado, es posible que ese chico tenga la tara de haber estado muchos años, toda su vida, sufriendo bajo la vara severa de su madre. No sé cómo puedes ayudarle. Spider-Man, no sé cómo puedes ayudarle. Yo no me atrevo a gente que conozco de mi más o menos lejana familia, no me atrevo a decirles el origen de su mala
situación. Sí, dice Claudia Barba, los que asistimos a este taller sabemos que es un taller de sabiduría. Sabemos que es un taller de sabiduría. Sí, claro, claro, porque estamos hablando continuamente de este tema. Dice Random Cartoon, ¿nosotros escogemos a nuestros padres? Sí, Random, tajantemente, absolutamente. Porque nuestro hogar, el que vamos a vivir, el que estamos viviendo, es la principal escuela, tanto de aprendizaje para evolucionar, si estás ya preparado, nivel 3B, al final, como escuela para aprender a superar tus asignaturas más gruesas, si estás todavía en los niveles 3A o 3B. Sin buscar, porque las asignaturas te impiden buscar, porque son una pequeña losa, no una losa. Losa es niveles 1 y 2, pero es unas piedras muy gruesas que tienes en los bolsillos y que te las tienes que quitar, tienes que superarlas para poder empezar a madurar como se espera de ti. Como falta ya, de forma que sí, nosotros cogemos a nuestros padres. Asesoraos por quien sea, por el que más sepa de nuestro grupo sutil, de nuestro equipo sutil, o por alguien de arriba si nadie sabe demasiado. Fernando, para usted lo mejor de la vida con cariño y alegría. Ah, un beso, soy Sonia. Ah, Sonia, hola. Fernando 2012. Tanto monta, monta tanto. Isabel como Fernando. Me viene a la imaginación a los dos príncipes estudiando en su juventud, la sabiduría de la antigua Grecia. Bueno, puede ser, puede ser. Desde luego lo que yo tengo idea es que Isabel le ganaba a Fernando en evolución. Isabel era más sabia que Fernando, aunque no puedo decir que sepa demasiado de esa pareja. Bueno, pues ya justo las 9 de la noche. Un saludo, Sonia. Nos veremos el próximo jueves, salvo Adela dice, sí, pero cuando uno está despierto y el otro no, también hay que entenderse su postura. La vida es complicada para llevarse bien con los hijos. Máximo si ella roba al hijo y te desechan de su lado. Cuando uno está despierto y el otro no, esa situación es difícil de llevar. La vida es complicada, entonces, para llevarse bien, efectivamente. Máximo si ella roba al hijo y te desechan de su lado. No me hago cargo muy bien de la situación, Adela Cervera. Tenemos que dejarlo así. Tenemos que dejarlo sin contestar porque no entiendo muy bien qué significa la vida es complicada para llevarse bien con los hijos, máximo si ella roba al hijo y te desechan de su lado. No entiendo bien qué es roba al hijo y tampoco es y te desechan de su lado. Si hay más hijos o si solo hay un hijo y son 2 y 1 de lo que estás hablando. Por otro lado, hablas de que ella roba al hijo. Me hacen falta más datos, Adela. No te puedo responder. Dice Random, mi tía te escuchó hablando de guías. Dijo, el único guía es el Espíritu Santo. Bueno, tu tía está en la onda de la religión oficial, de la religión mayoritaria, aunque sea minoritaria en población, pero es la mayoritaria en cuanto a predicación. Entonces es normal que diga eso. No insistas en traerle a tu tía a escuchar esos talleres, porque lo que hemos dicho antes, con el cereal, está muy verde tu tía. Estará en el nivel 3A o 3B. La religión del miedo o la religión del contrato. Perdón, del deber. Sí, la religión de Constantino. De forma que no está al final del nivel 3B como hay que estar para entender esto. Olvídate de tu tía.
Bueno, amigos, hasta el próximo jueves. Nos veremos con otro tema que aún no sé cuál es, pero será de la zona oscura. Lo que no sé ahora es cómo tengo que, demonios, cómo tengo que cerrar esto. Lo voy a cerrar por la brava.